Bienvenidos a la Hacienda del Paraíso. No me gustó. Es un vino sin alcohol. Amor, pruébalo a ver. No me sabe a sin alcohol. A mí no me sabe tampoco a sin alcohol. Pero sabe alcohol. Alcohol, fermentado. Aquí fue donde se dio el romance de Efraín y María, los primos hermanos. ¿Ustedes lo sabían? A Efraín lo internaron, sí, él era enamorado de María en su adolescencia. Ahí está la maleta. El baúl está en todos los cuartos porque viajaban como ustedes. Y allí está la escopeta con la piel de tigrillo recordándoles que Efraín salía de cacería. Hay unas rosas en la mesa, en el florero. A María la recordamos con esas rosas, el rosal que le sembró a Efraín, ella como el novio, miren, al frente del cuarto de él. Para ella levantarse en las mañanas cortaba las mejores rosas a Efraín. María le demostraba que lo amaba. Y también van a mirar la foto del escritor. Él es de la novela Jorge Isaac. Esas fotos son las que ustedes van a encontrar en su antiguo billete de 50.000 pesos. Sáquenlo para que miren la foto de esta belleza de árbol, el samán. Tiene 144 años el árbol. Y ustedes cuando miran el árbol ahí, también tiene al lado la casa que visitan hoy, Hacienda del Paraíso. Si desea lo puede rotar. Acá es el piso original de la casa, sino que lo tuvieron que levantar cuando la restauraron. Es muy, bueno, no es parecido. Es cuadrado y este es hexagonal. Y bueno, allá hay un balcón en el cuarto de Emma, el más alto de todos los de la casa, el romántico, donde Efraín y Carlos, ambos amigos, ellos enamorados de María, aquí le venían a traer serenata. Serenata. Pues a ti no te gusta serenata, pero sí, ¿cambias de opinión? No quiero. Casi mitad del Valle del Cauca era el patio, 12.500 hectáreas en tierra. A las tierras del señor les incluía un trapiche y él, por razón social, le debía colocar nombre al trapiche. Ahí escogió el nombre de las esposas, ella era de nombre Manuela. Hoy día en el Valle del Cauca, ¿cuál es el trapiche de ellos que existe? Ingenio azucarero Manuelita. La hacienda fue construida por un exalcalde de Cali, pero luego fue vendida en 1854 a Jorge Enrique Isaacs, el padre del poeta Jorge Isaacs. A la izquierda está tallado a raíz árbol jamaiquino. Ahí fue donde la madre de María antes de morir le dejó herencia, ¿sí? Joyas, dinero. Y la única hija María las debía recibir a la mayoría de edad. Era a los 21 años que nunca pasó. María murió a los 18 años de edad. Ahí está el reloj. Las manillas señalan la fecha que murió María. Era 13 de septiembre a las 5 de la tarde. La historia de María es muy triste porque, digamos, es un romance así idílico, soñado. Es muy lindo el romance entre María y Efraín. Sin embargo, pues la familia no los deja, claro, eran primos, no los dejan estar juntos y mandan a Efraín a estudiar a Inglaterra y María se queda cuidando todos estos hermosos rosales. Queda muy triste y coge una enfermedad que es la epilepsia. Se empeora mucho, entonces mandan a traer a Efraín, pero se demora 3 meses en llegar. Y 2 días antes de llegar, muere María.
acá en el Valle estos son los jugos más tradicionales porque se hace con caña de azúcar. Y para los que no sabían, Valle del Cauca es reconocido por su cantidad de hectáreas o de metros cuadrados, para las personas que no se guían con hectáreas. Son áreas inmensas de solamente caña de azúcar, que acá lo llamamos ingenios, que es donde se cosecha esta caña de azúcar. También se hace el azúcar morena, el azúcar normal y entre otras cosas esta delicia de jugo. Sí, delicioso, es muy dulce. Pídanlo con harto hielo porque es refrescante, es muy refrescante, 100% recomendado porque es delicioso. Me encanta, solo vine acá, o sea, ya estábamos en el carro y nos devolvimos solamente para tomar este jugo. Ver mi hermana la expresiva. Esta acá es la piedra de los deseos. Nos contó adentro en la hacienda la guía que una señora estaba muy triste porque no conseguía esposo ni hijo y se vino, tomó un vuelo hasta acá, hasta esta piedra, en donde pidió un deseo que era que tuviera un esposo y un hijo, y le contó a la guía tiempo después que su deseo se hizo realidad. Quien crea pueden ir a esta piedra y pedir su deseo. De la hacienda vinimos a almorzar a este restaurante típico que queda acá cerquita. En Cali, en el Valle de Cauca, es muy típico que den estas entradas que son patacones con hogao. Les dije que no comieran porque teníamos que filmar. ¿Qué tal está el hogao? Esto es plátano frito. El hogao es tomate, plátano pisado y frito. Pues pisado no con las piernas. Pisado. El guiso es tomate, cebolla, Eso tiene todo. aceite. Mucho aceite. Yo voy a comer es un tamal bayoni, comida típica de acá. Y no sabía que venía con sopa, caldo. Sopa de plátano al parecer. Entonces, Parece como sancocho de plátano y yuca. Tiene yuca, plátano, no sé qué más. Bienvenidos a la hacienda Piedechinche. Lastimosamente, sí. ¿tenía otro nombre? No, así se llama. Así se llama. Ah, bueno, siendo Piedechinche. Lastimosamente acá no pudimos grabar video de YouTube porque se nos acabó el dinero. Valía 20.000 pesos más. Solo por persona para grabar acá. Solo Sí, reciben efectivo, no reciben Sí. tarjeta. Entonces, por eso les dejamos estas foticos y estos videitos chiquiticos acá en Instagram para que tengan más o menos una ideita de lo que es la hacienda. Y nos muestran, hay como diferentes estaciones donde muestran el paso, la evolución del trapiche para hacer la panela y la caña de azúcar. Tanto en la hacienda La María como acá en Piedechinche pasaba algo particular y era pues de la época, así era en la época. Resulta que los amos de la casa dormían en habitaciones separadas y uno decía, ¿por qué? Y los esclavos los mandaban a dormir en habitaciones juntas. ¿Para qué? Para que tuvieran más esclavos porque eran muy caros traerlos de África. ¿Ah? Pues entonces sí, dormían en habitaciones separadas para que no les costara tan caro mantener a sus hijos, supongo yo. Esta es la caña de azúcar. Acá apenas está creciendo. Aquí pues ya está grande. Ay, no está grabando, amor, perdón. No, y la vuelta. Bienvenidos a la hacienda del paraíso. Amor, ¿sí nos estamos viendo? No sé, pues está muy pesado. ¿Quién es un llorón? A ver, ponlo. Alan siempre hace así y luego llega y se hace así. Tiene una cámara mucho más liviana. Hacienda del Paraíso también es conocida como Hacienda La María o la Hacienda de Efraín y María. ¡Al ataque! Aprovechen el necesito que...
¡Vamos! Venga, chao, el último video del día de hoy. Chao, amor. Chao. Nos vemos en el próximo. Chao, mundo.